¿Y si te dijera que la Biblia no fue escrita para gente buena, sino para los rotos? Personas como tú y como yo. Gente que ha fallado. Que ha mentido. Que ha amado mal. Que ha destruido cosas buenas con sus decisiones. Gente que sangra por dentro, pero sonríe por fuera. Gente que ya no cree ser digna de ser usada por Dios. Fue escrita para mentirosos, asesinos, prostitutas, traidores y cobardes. ¿Te parece ofensivo? Entonces no la has leído bien. Porque si crees que Dios solo usa a los perfectos, estás ignorando toda la historia de la redención. ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre perfección estuviera mal? Hoy quiero revelarte un secreto que está a simple vista, pero pocos se atreven a mirar de frente. La Biblia fue escrita para los quebrantados, no para los impecables. Y los héroes de sus páginas están lejos de ser perfectos. Quédate, porque al final de este video puede que descubras que no estás tan lejos de Dios como pensabas. ¿Estás listo para mirar el corazón de Dios desde las ruinas del alma humana? Esta es una carta de amor a los quebrados. Hoy presentamos: la Biblia fue escrita para gente rota. La Biblia está llena de historias de redención. Historias de caos, oscuridad, ruina, que fueron transformadas por un encuentro divino. Hoy te voy a contar algunas de esas historias. Pero no como te las han contado antes, sin filtros. Vamos a quitar las coronas y ver las cicatrices. Empecemos por Abraham. ¿El padre de la fe? Sí, pero también un hombre que mintió por miedo. En Génesis 12, la Biblia nos muestra una escena que muchos prefieren ignorar. Una hambruna golpea la tierra, Abraham desciende a Egipto y lo primero que hace no es orar, es mentir. Le dice a su esposa Sarai: di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Génesis 12, 13, ¿por qué? Porque tenía miedo de morir. El mismo hombre al que Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas. Está dispuesto a sacrificar la integridad de su esposa para salvar su pellejo. Su fe, por la que luego sería recordado, ese día se quebró. No hubo altar, no hubo oración. Solo una mentira, una decisión humana. Guiada por el pánico, y sin embargo, Dios no lo desechó, Dios no cambió de plan. Dios no retiró su promesa, al contrario, ese mismo Abraham, que mintió para proteger su vida, sería luego llamado el padre de multitudes, Romanos 4, 17. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad. Porque Dios no busca superhéroes espirituales, sino corazones dispuestos, aún rotos, aún temerosos, aún llenos de dudas. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces tomaste decisiones movido por el miedo, y no por la fe? ¿Cuántas veces mentiste para evitar el conflicto, para no perder algo, para sobrevivir? Y, aún así, sigues aquí, vivo. Respirando. Con propósito, ¿no será que Dios también te está llamando, a pesar de ti mismo? Porque en la historia de Abraham, no ganó el miedo, ganó la gracia. ¿Y tú, qué harías si descubres que tu mayor falla podría ser el escenario exacto donde Dios quiere mostrar su gloria? ¿Y si no necesitas ser perfecto, solo estar dispuesto? Porque Abraham no fue el único roto en las Escrituras. El siguiente fue un asesino. ¿Te atreves a conocerlo? Moisés. Un nombre que hoy representa liderazgo, fe y milagros, pero que, en sus inicios, fue sinónimo de huida, miedo y silencio. Un hombre que mató a un egipcio en un acto impulsivo de justicia mal canalizada, y luego huyó al desierto como un criminal, escondido durante años, sin propósito, con el peso de la culpa y el eco de su tartamudez repitiéndose en su mente. Cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente, Moisés no respondió con valentía. No dijo: aquí estoy, Señor. Dijo: yo no puedo. No soy el indicado. No sé hablar bien. Y es aquí donde todo se quiebra, porque nosotros habríamos elegido a alguien con oratoria impecable, con un pasado limpio, con credenciales. Pero Dios no lo hizo. Dios eligió al tartamudo, al prófugo, al quebrado. ¿Por qué? Porque Dios no llama a los preparados. Él prepara a los que llama. Mientras Moisés se sentía insuficiente, Dios ya había trazado un camino de libertad para su pueblo, y ese camino pasaba por los pies temblorosos de un hombre inseguro. Quizá tú también has huido de algo. Quizá te sientes incapaz, marcado por tu pasado, limitado por tus debilidades. Pero la historia de Moisés nos grita algo que no podemos ignorar: Dios no busca talentos perfectos, busca corazones dispuestos.
Y a los que dicen no soy capaz, Él responde yo estaré contigo. Entonces, ¿cuál es tu excusa? ¿Y si ese defecto que te hace sentir inútil es precisamente lo que Dios usará para liberar a otros? ¿Te atreves a descubrirlo? Rahab era prostituta. Así la conocía su pueblo. Así la catalogaban todos. Una mujer con la reputación manchada, señalada por su pasado, descartada por cualquier estándar religioso. Pero mientras la ciudad de Jericó se preparaba para una guerra, Rahab preparaba algo más peligroso, un acto de fe. Cuando 2 espías enviados por el pueblo de Israel llegaron a su casa, no los delató. No los entregó. Los escondió. Arriesgó su vida por 2 hombres que representaban a un Dios que ella apenas conocía, pero en el fondo, ya creía. Esa decisión lo cambió todo. Porque esa mujer, que para muchos era impura, descartada o imposible de redimir, terminó no solo salvando a su familia, sino formando parte del linaje del Mesías. Rahab, la prostituta, se convirtió en antepasada directa de Jesucristo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Dios no se escandaliza de tu pasado. Él lo redime. Donde los hombres ven vergüenza, Él ve propósito. Donde otros ven fracaso, Él ve historia en construcción. Tal vez tú también sientas que has hecho demasiado, que hay manchas que nadie puede limpiar, que tus errores te descalifican. Pero, ¿y si tu peor capítulo fuera solo el prólogo de tu propósito eterno? ¿Y si tu historia apenas estuviera comenzando? David. El dulce cantor de Israel. El joven que enfrentó a Goliat con una piedra y una honda cuando todo un ejército temblaba. El mismo que escribió salmos que hasta hoy nos hacen llorar, cantar, orar. Un hombre apasionado por Dios. Pero también, el mismo que vio a una mujer bañándose, la deseó, abusó de su poder para acostarse con ella, y cuando supo que estaba embarazada, planeó la muerte de su esposo. ¿Quién haría algo así? ¿Cómo alguien con un corazón que parecía tan entregado a Dios puede caer tan bajo? ¿Cómo pudo Dios llamarlo aún así un hombre conforme a su corazón? Esa frase debería incomodarte. Debería hacerte cuestionarlo todo. Porque Dios no está ciego. Él vio cada detalle, cada pensamiento, cada acto. No encubre el pecado, pero tampoco lo define como destino. ¿Sabes lo que Dios vio en David? No perfección. Vio un corazón que supo quebrarse. Un alma que no se justificó. Vio a un hombre que no solo lloró su culpa, sino que clamó, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El Salmo 51 no lo escribió un santo inmaculado, lo escribió un hombre roto, sucio, caído, pero desesperado por restauración. Y esa desesperación sincera por volver es lo que abrió una puerta que su pecado había cerrado. Porque en el reino de Dios, el arrepentimiento sincero es más poderoso que el historial de tu vergüenza. David cayó, sí. Pero no se quedó allí. Y tal vez, solo tal vez, el mayor acto de adoración no fue cuando tocó el arpa, sino cuando tocó fondo. ¿Y si no se trata de nunca caer, sino de siempre volver? ¿Te atreverías a volver después de haber destruido tanto? ¿Y si ese regreso es lo que Dios está esperando? Sansón. El hombre fuerte que no supo dominar sus pasiones. Aquel que fue apartado desde el vientre, consagrado como nazareo, llamado a liberar a su pueblo. Pero su debilidad no era física, era interna. Se dejó llevar por sus ojos, por su deseo, por una mujer que lo traicionó. Delila no solo descubrió el secreto de su fuerza, sino también la fragilidad de su alma. Sansón, el hombre que derribaba ejércitos, no pudo resistir una caricia. Lo capturaron. Le arrancaron los ojos. Lo convirtieron en espectáculo. El gran libertador ahora daba vueltas a un molino como un animal. Pero allí, en la oscuridad, en su humillación, en su derrota, Sansón oró. Por primera vez, no confió en su fuerza, sino en Dios. Y cuando empujó aquellas columnas, en su muerte derrotó a más enemigos que en toda su vida. Porque cuando se acaba tu orgullo, puede comenzar el propósito. Porque aun cuando todo parece perdido, Dios aún puede escribir un final glorioso. Jonás. Un profeta, sí, pero también un fugitivo. Dios le dio una misión clara, ve a Nínive y llama al arrepentimiento a una ciudad entera. Pero Jonás no quiso. No porque tuviera miedo. No porque dudara de Dios. Sino porque odiaba a los ninivitas. Eran enemigos de su pueblo. Crueles. Violentos.
Y en lo más profundo, Jonás no quería que fueran perdonados. Así que huyó. Subió a un barco en dirección contraria. Se escondió en las entrañas de la nave como si pudiera esconderse del creador del universo. Pero Dios no lo dejó escapar. En medio de la tormenta, fue arrojado al mar y tragado por un gran pez. En la oscuridad del vientre de ese monstruo marino, Jonás se quebró. Allí, solo, sin control, sin escape, comprendió que el amor de Dios es más grande que el odio humano. Que la misericordia divina no obedece a nuestros prejuicios. Que no podemos correr del llamado sin correr también de nuestra identidad. Y, aún así, Dios no lo descartó. No lo reemplazó. Lo restauró. Lo vomitó de nuevo a tierra firme con un mensaje aún más urgente. Y Jonás predicó. Y Nínive cambió. Un hombre rencoroso fue instrumento de un avivamiento masivo. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has huido del propósito de Dios solo porque te dolía obedecer? ¿Has rechazado la idea de perdonar, de amar, de ir, porque sientes que no lo merecen? Entonces, bienvenido. Estás más cerca de tu llamado de lo que imaginas. ¿Qué pasaría si el lugar que más rechazas es justo donde Dios quiere usarte? María Magdalena. La mujer que muchos han querido encasillar en escándalos, en etiquetas injustas, en sombras que no le pertenecen. La Biblia dice que fue liberada de 7 demonios, y eso por sí solo ya nos habla de un pasado atormentado, oscuro, probablemente doloroso. En su época, ser mujer ya era motivo suficiente para ser silenciada, pero ser mujer, mentalmente perturbada, rechazada, marginada por los religiosos, era prácticamente una sentencia de muerte social. El mundo la llamaba loca, impura, endemoniada. Nadie la tocaba, nadie la miraba con compasión. Era invisible o, peor aún, una vergüenza para su comunidad. Y, sin embargo, Jesús la miró. La llamó por su nombre. No le habló con miedo, no la evitó por su historia, no la descalificó por sus demonios. La liberó. La sanó. Y no solo eso, le confió uno de los momentos más sagrados de toda la historia de la humanidad, ser testigo de su resurrección. Mientras muchos discípulos huían, mientras Pedro lo negaba, mientras Tomás dudaba, María Magdalena estaba ahí. Firme. Llorando, sí, pero presente. ¿Por qué ella? ¿Por qué confiar en una mujer con pasado tan roto? Porque Jesús sabía algo que muchos hoy aún no comprenden: aquellos que han sido más rotos son los que más profundamente pueden amar. Ella sabía lo que era vivir en oscuridad y por eso valoraba cada rayo de luz. Ella entendía lo que significaba estar perdida y por eso no podía separarse de aquel que la había encontrado. Hay algo poderoso en una vida restaurada. El pasado no la descalificó, la preparó. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿y si tu pasado oscuro, ese que tú escondes o por el que otros te señalan, es justo lo que te está preparando para un futuro lleno de luz? ¿Y si lo que el mundo usó para avergonzarte, Dios lo quiere usar para levantarte? Entonces, ¿qué estás esperando para dejar de esconderte? ¿Por qué si María Magdalena, con todos sus demonios, fue elegida, qué te hace pensar que Dios no te está llamando a ti también? Pablo. Antes llamado Saulo. Un hombre que provocaba miedo, rabia, terror. No era simplemente un hombre equivocado, era un perseguidor activo, un asesino con autoridad religiosa, un cazador de cristianos. Mientras los primeros creyentes huían, Saulo respiraba amenazas de muerte, convencido de que servía a Dios destruyendo a quienes seguían a Jesús. Estuvo presente en el apedreamiento de Esteban y lo aprobó. Para la iglesia, Saulo era una pesadilla. Para el cielo, un instrumento en construcción. Pero un día, camino a Damasco, ocurrió lo impensable. Una luz lo envolvió y lo derribó. Cegado físicamente, pero por primera vez comenzando a ver el verdadero propósito. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, retumbó en lo profundo de su alma. No era simplemente un momento espiritual, era un terremoto interno que lo desarmó por completo. En esa ceguera, cayó el velo de la arrogancia, del odio disfrazado de celo religioso, del orgullo teológico. Y cuando volvió a ver, ya no era Saulo. Era Pablo. El perseguidor se convirtió en predicador. El asesino en apóstol. El destructor en arquitecto del mensaje de la gracia. Dios no solo lo perdonó, lo escogió. No solo lo transformó, lo usó para escribir la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Puede Dios usar a un asesino para escribir su palabra? No solo puede. Lo hizo.
Y eso lo cambia todo. Porque si Dios puede redimir al peor enemigo de la iglesia y convertirlo en su mayor defensor, entonces ¿quién está realmente fuera del alcance de su gracia? ¿Qué excusa nos queda cuando creemos que hemos caído demasiado bajo? ¿Y si lo que hoy te avergüenza, mañana se convierte en el testimonio que Dios use para levantar a otros? ¿Y si, como Pablo, tu historia apenas está comenzando? La mujer samaritana. ¿Quién era realmente? 5 maridos y viviendo con uno que ni siquiera era suyo, marcada por el rechazo, invisible para la sociedad de su tiempo, alguien que nadie esperaba que tuviera un futuro, ni siquiera esperanza. Pero entonces Jesús se detuvo junto al pozo donde ella iba cada día, no para juzgarla ni para condenarla, sino para revelarle una verdad profunda, una verdad que cambiaría su vida para siempre. Le habló de su pecado, sí, pero también de la posibilidad de sanación y de un amor que no dependía de su pasado. Y algo increíble sucedió. Aquella mujer rota se convirtió en una de las primeras evangelistas, llevando el mensaje de Jesús a toda su ciudad, transformando no solo su vida, sino la vida de quienes la rodeaban. Porque cuando Jesús revela tu pecado, no es para destruirte, sino para restaurarte, para darte un nuevo comienzo. Ahora, pregúntate, ¿y si hoy Jesús se sentara junto a tu pozo? ¿Qué verdad te revelaría a ti? ¿Estarías dispuesto a escuchar y dejar que te sane? Elías. Fue uno de los profetas más poderosos y temidos en la historia bíblica, pero detrás de su valentía y milagros había un hombre profundamente roto. Después de enfrentarse a los profetas de Baal y demostrar el poder de Dios en el monte Carmelo, Elías huyó aterrorizado porque la reina Jezabel lo amenazaba de muerte. Se escondió en el desierto, exhausto y derrotado, hasta el punto de pedirle a Dios que le quitara la vida. Imagina a ese gran profeta, que había visto manifestaciones impresionantes de poder divino, consumido por la desesperación y la depresión, sintiéndose solo y sin esperanza. Sin embargo, Dios no lo abandonó. En medio de su crisis, le envió un ángel que lo fortaleció con comida y agua, y luego le habló no en terremotos ni en fuego, sino en un susurro suave y apacible, recordándole que su obra no había terminado. Dios restauró a Elías, le dio una nueva misión y finalmente lo llevó al cielo sin experimentar la muerte, un honor reservado solo para unos pocos. La historia de Elías nos muestra que incluso los más fuertes pueden caer en la oscuridad, pero la mano de Dios siempre está lista para levantarnos y continuar su obra a través de nosotros. ¿Te has sentido alguna vez tan derrotado que pensaste en rendirte? ¿Qué pasaría si en ese mismo momento Dios está preparando tu restauración más grande? Y esa lista sigue. Gedeón, que se creía débil. Leví, el traidor, Zaqueo, el corrupto, Job, el amargado, la mujer adúltera, con piedras listas para matarla. ¿Qué tienen todos en común? Algo en ellos los descalificaba, según el mundo. Pero Dios no busca perfectos. Busca dispuestos. La Biblia no es un libro de héroes intocables. Es una carta de amor a los quebrados. A los heridos. A los que ya no creen que hay esperanza. Y si tú te sientes así, este mensaje es para ti. No importa cuán lejos hayas ido, cuán profundo hayas caído, o cuán indigno te sientas. Dios sigue escribiendo historias con tinta de redención. Tal vez el mundo te descartó, tal vez tú mismo te diste por vencido, pero Dios aún no ha terminado contigo. Él nunca ha usado gente perfecta, porque no existe tal cosa, usa gente rota. Gente real. Como tú. Si este mensaje tocó tu corazón, comenta abajo, Dios no ha terminado conmigo. Comparte este video con alguien que necesita recordar que aún puede ser usado por Dios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para más mensajes que restauran el alma y renuevan la fe. Recuerda, Dios no necesita tu perfección. Solo necesita tu corazón. Que el Señor te bendiga y te recuerde hoy que todavía hay propósito para ti, incluso en tus pedazos rotos. Bendiciones.